Adaptation. Y vamos a continuar con el siguiente panel sobre acciones y decisiones para crecer y sostenerse en el negocio. Queremos invitar al escenario a las siguientes personas. El señor Gabriel Alzate Tobón, él es director de gestión interactiva de Seguros Sura. También invitamos a Sebastián Noguera, director del Laboratorio Digital del Banco de Bogotá. Juan Rodríguez Medina, VP de Marketing de GHL Hoteles. César Augusto Botero, director ID de Alpina. Y bueno, la moderación de este panel va a estar a cargo de Marco Casarín, él es gerente general de Microsoft Colombia. Entonces, los invito para que me acompañen y yo les cedo entonces la palabra a nuestro moderador. Bienvenidos. Sí, por favor. Un vaso. Son 4. Ayúdame, ven. En el anterior no vale. Ay, un gusto. Mira, los amores acá bien. La marca es un gusto, como a todo. Eso. Para las personas que están entrando al salón, les comunico que el panel que tendremos a continuación es sobre acciones y decisiones para crecer y sostenerse en el negocio. Y bueno, y en este panel nos están acompañando las siguientes personas. Gabriel Alzate, él es director de gestión interactiva de Seguros Sura. Sebastián Noguera, director del Laboratorio Digital del Banco de Bogotá. Juan Rodríguez Medina, VP de Marketing de GHL Hoteles. César Augusto Botero Villa, él es director ID de Alpina. Y como moderador tenemos al señor Marco Casarín, gerente general de Microsoft Colombia. Entonces yo le cedo la palabra al moderador. Ok, muy bien, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, un placer. Primero, gracias a nuestros panelistas, Juan, Gabriel, Sebastián, César, bienvenidos. Ahora vamos a hacer una introducción formal. Mi nombre es Marco Casarín, tengo el gusto de dirigir las operaciones de Microsoft en Colombia hace ya algunos años. Y el tema de hoy creo que va a poder conjugar la experiencia desde múltiples perspectivas, empresas líderes en su rubro,
Pero yo creo que lo que tenemos aquí es un foro, me excluyo, ¿cierto?, de gente que es líder en el camino del pensamiento disruptivo en el mercado colombiano. Y tengo el orgullo de alguna manera ser el moderador y quien va a hacer las entrevistas alrededor de esto. Como breve introducción, yo comentaría que primero hay algunos datos interesantes que tenemos que conocer alrededor de lo que es Colombia, ¿cierto? Pero una de las cosas que si nosotros ponemos a Colombia en el ranking mundial de los índices de innovación, la verdad es que no nos va muy bien. Estamos en el tercil inferior de la tabla. Si comparamos con otros ciento y tantos países, nosotros estamos prácticamente en los últimos 30 países en los índices de innovación. Y esto tiene que preocuparnos enormemente en una economía digital y en la nueva cultura mundial que se está creando alrededor de ser disruptivos a través del valor agregado. La verdad es que no hay nadie que pueda estar establecido. En este panel hay gente que está en diferentes industrias, pero una de las industrias que sabemos que tuvo uno de esos Black Swans es la parte de la industria hotelera. Y cuando tú piensas que una de las empresas más grandes de renta de espacios habitacionales es una empresa que no tiene un solo hotel, ¿no?, como Airbnb, pues te tienes que pensar, perfecto, es en la industria o la empresa o el negocio en el que estoy yo, ¿ya llegó ese Black Swan? ¿Sí o no? Y si todavía no ha llegado, lo que te quiero decir es, muy probablemente, está por llegar. Y si ya llegó, la pregunta es cómo estás reaccionando, ¿cierto? Entonces hoy vamos a poder ver esa perspectiva. La siguiente parte es, yo creo que no hemos todavía comprendido el potencial de generar una industria de propiedad intelectual. Y yo creo que otra de las grandes áreas de oportunidad que existen en nuestra disciplina empresarial, llámese a nivel público o privado, y la coexistencia entre ambos, es la disciplina alrededor de lo que implica desarrollar un patrimonio de propiedad intelectual. Y esto es, si ustedes tienen hoy procesos establecidos, no importa la metodología que utilicen, pero ustedes tienen hoy establecida una metodología estructurada para administrar el conocimiento y el desarrollo sobre ese crecimiento o no. Porque si no pueden en este momento decir, yo tengo estos 3 procesos que hacen que algo que mejoró continúe su progreso y su evolución, están resolviendo el mismo problema de 1000 maneras diferentes, decenas de veces al día, al año o al mes. Y eso lo que hace es que tú no puedas crecer con valor agregado. Sigues resolviendo los mismos temas con un approach probablemente creativo, pero poco sustancial. La verdad es que si tú no patentas ese conocimiento, independientemente si lo quieres patentar formal o informalmente, estás perdiendo la oportunidad de que decenas de miles o millones de usuarios en el mundo estén dispuestos a pagar por tu propiedad intelectual y por el servicio que tú puedes proveer o el valor agregado que puedas traer a su cadena. Cuando hablamos de la banca, la gente hoy ya empieza a decir que es un banco, y yo se los digo, un banco ha cambiado tanto que de hecho hoy ustedes probablemente gastan más dinero y piden más dinero en crédito a aquel que no es el banco que creen con el que están. Cuando tú piensas en este mercado de las fintechs, los bancos ya hoy, o las instituciones financieras ya son más un ecosistema de aplicaciones que están alrededor de las instituciones. Hoy el valor de la transacción es lo que menos importa. Es más importante la data que tengas sobre quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué realizó la transacción. Entonces, creo que cuando hablamos de transformación e innovación, tenemos un camino muy fértil. Pero eso implica disciplina, eso implica procesos, eso implica metodologías. Y aquí, por favor, tengamos cuidado con las modas, ¿no? En modas hay muchas cosas y ahora todo el mundo habla, vamos a hablar de DevOps, y vamos a hablar de Agile, y vamos a hablar de Lean, y vamos a... Miren, cuando escuchan ustedes conceptos como esos, están hablando de conceptos, de procesos de los 70s y los 80s. Cuando alguien me dice, esto va a ser un disruptor del mercado, acabo de mandar estas aplicaciones al internet, bienvenido, eso pasó en los 90s. Pero es que ahora tengo este súper valor agregado en mobile. Súper, eso fue desde ¿qué? Desde los 2000 algo, ¿cierto? Yo sé que aquí estamos llenos de millennials, ¿no? Somos puros millennials. Exacto, sí. Yo soy un milenario con buena actitud, pero lo que quiero decirles es, transformación digital va mucho más allá. Transformación digital, como lo vamos a abordar en este panel va a ser alrededor de 3 grandes cosas. ¿Qué está pasando en la industria, en el mercado en Colombia? ¿Qué está pasando en la cultura de las organizaciones? Y al final, ¿cuál es y por qué debo estar aquí? Y es porque sí tiene algo que ver contigo, es personal. Y es quien piense que la transformación digital es crear un nuevo modelo, el siguiente Uber, el siguiente Microsoft, el siguiente Google allá afuera, cuidado porque va a tener que pasar por dentro.
Entonces también en este panel vamos a conocer de nuestros panelistas qué implicó para ellos como personas, como profesionales, el reinventarse. Y eso va a ser muy interesante. Entonces, sin más a ello, voy a hacer un poco random para que no vayamos siempre en secuencia, todos juntos. Pero vamos, muy brevemente les pediría, ayúdenme a presentarlos. ¿Qué les parece? Rápidamente lo que hacen y un poquito el proyecto de carrera que han tenido. Arrancamos contigo, por favor. Por orden de estatura. Así es. Juan Rodríguez Medina, soy el Chief Marketing Officer del Grupo GHL, una compañía experta en management hotelero. Nuestro modelo de negocio está hoy en 11 países con 2.100.000 room nights por año, 65 hoteles manejados orgullosamente con know-how colombiano y con tecnología colombiana, y hemos desarrollado todo nuestro negocio con marcas como Sheraton, Four Points Sheraton, Hyatt Centric, Hyatt Place y las marcas propias de GHL Hoteles, pero con un solo ADN, como lo tiene la tecnología, el Intel, que es GHL Grupo Hoteles, y eso quiero compartirles hoy. Gracias. Súper. Juan Gabriel, bienvenido. Marco, buenas tardes a todos, muy buenas tardes. De verdad que es un placer para mí estar acá en este gran evento de Andicom. Bueno, ¿quién es Gabriel Alzate? Ingresé en este mundo, como lo llamo yo al inicio, en el mundo del internet en el año 98. En el año 2007 me dediqué a todo el tema de investigación, algo que me apasiona y ha sido, digamos, como el tema grande que he venido desarrollando. 2007, innovación digital. 2011, transformación digital, y en eso ya estos últimos casi, digamos, los 6 años he venido trabajando el tema de transformación. Actualmente soy el líder de un área digital en seguros obligatorios, para la RL Sura, EPS Sura, Dinámica IPS en seguros Sura. Y sí, vengo trabajando este tema, ha sido complicado, me ha tocado 3 etapas complicadas del tema digital. En el año 98 yo ingreso en la compañía, en el año 2001. Cuando ingreso y uno empieza a hablar de estos temas en ese año, pues las compañías dicen, oiga, espera un momentico, ¿eso qué es y eso con qué se come? Y yo creo que ahí empezamos a hacer todo un tema de digitalización, lo que llamamos hoy digitalización. En el año 2007, cuando uno empieza a hablar de la innovación digital, también empieza un tema ahí como, venga, ¿y eso qué es? Y ya cuando uno empieza a hablar en el 2011 de un tema de transformación digital, ahí sí nos complicamos un poco más. Y ha sido difícil, pero yo creo y he tenido la fortuna de estar en todos esos momentos desde lo digital y desde la ejecución, porque yo vengo de la ejecución más que de la teoría. Entonces ha sido un poco este recorrido que he hecho durante estos años. Excelente, vamos a entrar a esa experiencia y parte de la formación. Perfecto, bienvenido, Sebastián. Bueno, pues muchas gracias y un honor estar acá. Yo en el 2004 estaba en el colegio, entonces no he hecho tantas cosas. Tenía que haber un millennial, ¿no? Con eso que hay que ser inclusivos. Yo soy emprendedor, yo fundé Merkeo.com, que es el supermercado online más grande de este país. Es un proceso que tuvo muchas disrupciones, muchos golpes. Digamos que lo comencé de ceros, tocó voltearlo y cambiarle por completo su lógica de ser un last miler a volverse un negocio logístico de compra y venta de mercado por internet. Digamos que cambió por completo todos los skills que yo entendía y que yo manejaba, pero pues es un poco ese tema de lograr adaptarse y mejorar. Hoy en día pues Merkeo va muy bien y el Banco de Bogotá hace 3 meses decidió contratarme. Pues yo creo que pues es una apuesta muy interesante que hace el banco por buscar meter ADN de emprendimiento en su cultura y en su manera de trabajar, y pues aquí me tienen. Bienvenido. César. Bueno, así como dijo Gabriel, la verdad es un placer estar aquí. Esta es una industria donde yo conviví unos años y probablemente los más maravillosos, porque ahora estaba aquí una cantidad de compañeros con los que me encontré que yo les decía, no me acuerdo de haberme reído tanto como me reí en Telefónica. Trabajábamos mucho, pero era un placer. Todo el tema de innovación, trabajé muchísimo en esa parte, y después de Telefónica, que era un mix extraño entre lo que estaba pasando en el mundo con todo el momento del 2005, toda la economía destructiva que estaba empezando a pasar, el cambio de las redes, toda la transformación hacia el mundo móvil, y me salió una oportunidad en SAP Miller, me fui a trabajar a SAP Miller, estaba a cargo de todo el área de proyectos, digamos, a nivel de la región, y después entré a manejar, a operar en Bavaria como director de tecnología, y ahí el mundo cambia, porque cuando una cosa es echar ideas y globos, otra es aterrizar y que los camiones entreguen cerveza. Esos son 2 mundos completamente distintos. Y después de que estaba allá,
me llamaron de Alpina y pues hoy tengo el honor de representar a esta organización en este foro. Un negocio que es completamente distinto a los otros dos, con unas complejidades que son impresionantes. Y pues digamos que este journey ha sido muy interesante porque ha sido, digamos que la obsesión mía siempre ha sido la tecnología, desde cómo impacta la tecnología a la sociedad. Y pues una organización no es más que un subconjunto de una sociedad, entonces es cómo la tecnología puede transformar una organización. Y yo creo que ahí vamos a ampliar un poquito más el tema. Excelente, muy bien. Bueno, entonces vamos a aprovechar la perspectiva de cada uno de ustedes. Les quiero hacer un anuncio de seguridad, caballeros. No es un virus ni un threat detection. No se vayan a echar para atrás porque entonces todos hacemos un papelón. Tengan cuidado, no se echen para atrás. Muy bien, sí, no es broma. Yo de pronto me iba a echar para atrás y me di cuenta que hay trampa. Esto es como un bug. Bueno, entonces vamos a arrancar y a mí me interesaría mucho tal vez que en forma muy breve cada uno nos debe sintetizar en su perspectiva y su industria. ¿Cuáles son los retos más grandes para crecer el negocio hoy en Colombia? Muy breve, porque de ahí vamos a empezar a tejer nuestra conversación. Arrancamos contigo, Juan. El sector turístico y el hotelero quizás es donde más disrupción ha habido. Tenemos las OTAs, las Expedias, el Priceline, Kayak.com, tenemos los megabuscadores como Trivago y tenemos un disruptor como Airbnb. Las compañías hoteleras per se hemos venido perdiendo mucha participación en la venta directa. Lo que fueron nuestros huéspedes en los 80s, en los 90s, basados en sistemas de servicio al cliente, en sistemas tradicionales de fidelidad y de lealtad. Hoy tenemos que salir a rescatarlos porque obviamente las compañías de tecnología con sus desarrollos y con la familiaridad de lo digital han cogido una parte supremamente importante del mercado del clic. El reto pues para nosotros como actores del sector turístico y hotelero es fundamentalmente trabajar de la mano con los disruptores. Quizás hace 5 o 6 años en todos los foros que veníamos el tema era una especie de enemigo no oculto, sino tener que trabajar con el enemigo que era la OTA que se estaba llevando entre el 17 y el 25% de una venta hotelera. Hoy hacemos estrategias con Despegar.com, con Expedia.com, con Kayak.com, con cada uno con Booking.com. Nos adaptamos a trabajar con los canales de distribución, pero el gran reto fundamentalmente es el rescate del clic. Estamos con todo un desarrollo tecnológico y de integración para ser auténticos, para generar unos productos y unos servicios que nuestro cliente vea que al hacer un clic directamente va a tener unos valores agregados que a través de otras plataformas no. Y estamos en ese tipo de transformación. Excelente. Paso rápidamente con Sebastián, porque en tu perspectiva, antes de estar Banco Bogotá, ¿cuáles son los retos para ser un entrepreneur en Colombia? Pues, ¿Cómo crecer un negocio en Colombia? no, yo creo que, digamos que lo más difícil que pasa en Colombia hoy en día es que no hay ecosistema. Entonces, uno se pone a buscar un equipo y es muy difícil conseguir gente que haya trabajado en empresas de tecnología o en empresas que hayan desarrollado productos de tecnología masivos. Si uno se pone a pensar cuántos productos son hechos en Colombia que sean usados masivamente por la población, pues ahí, no sé, yo creo que nos pasan de 10. Entonces tal vez lo que se hace más difícil es comenzar a buscar esos recursos, primero la gente y después como ser capaz de correr riesgos. Digamos que toda mi experiencia en mercadeo, yo siempre he pensado que lo que uno veía más difícil a la hora de emprender era capaz de tomar decisiones agresivas y yo creo que el colombiano, y me pasaba a mí, le tiene mucho miedo a tomar decisiones, y esto igual ahorita que entro al Banco de Bogotá me pasa. Yo creo que lo que uno aprende como emprendedor es ser capaz de equivocarse muchísimas veces, es ser capaz de no tener miedo y eso a veces es lo que le permite a las startups ser muy competitivas contra jugadores que sería prácticamente imposible ganarles bajo, digamos, la lógica normal. Excelente. Y eso me lleva a preguntarte, Gabriel, siendo una persona que de alguna forma anticipaste muchos movimientos que iban a pasar, ¿cierto? ¿Qué indicadores tuviste en el mercado colombiano, latino, por el cual dijiste transformación digital hace
7, 8 años es el camino a seguir. Porque aparte estás en una industria que es seguros obligatorios, donde el crecimiento es más orgánico que disruptivo, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó ahí? Bueno, en el 2011 más o menos, yo trabajo con un grupo, somos 3 personas realmente los que hacemos todo el tema de investigación. Cristian trabajó en MIT hasta hace 6 meses, ya se fue a hacer un tema de transformación digital a China. Y Juan Francisco es una persona con la que he venido trabajando todo el tema de cultura, porque este tema de transformación digital, esto no es un tema de tecnología únicamente, ni es por donde empieza la transformación. Y el tema cultura en las organizaciones es bien importante. Cuando llegamos en el 2011, que veníamos trabajando todo el tema de innovación, y empezamos a ver los primeros papers que salen de MIT, es cuando empezamos a entender, porque para mí la transformación digital no empieza en el 2011 ni en el 2008. Porque yo les hago una pregunta, ¿cuántas compañías desaparecieron solamente con el correo electrónico? O sea, en el correo electrónico antes la gente mandaba cartas a otro país. Esas compañías tuvieron que transformar, porque ya no iban a ser sostenibles en el tiempo. Entonces, esto es un tema que viene desde hace mucho, y con esto que yo vengo trabajando desde el año 98, pues es como recoger un poquito, pero mirar que ya otros autores lo están viendo de otra manera. En este caso, estas grandes compañías disruptoras, como lo fue en su momento Google, Facebook, bueno, todos los casos que conocemos, pero también los casos de compañías que empezábamos a ver que estaban desapareciendo por esos modelos de negocio, donde tenían que evolucionar ese modelo de negocio. Porque aquí lo claro para todos es que transformación digital no es hacer la aplicación móvil como muchos creen, pero es transformar el modelo de negocio. Y cuando yo transformo el modelo de negocio, tengo que verlo en un tema de sostenibilidad. Hacer lo que llamamos la prospectiva, hacernos las preguntas de prospectiva, mirar unas tendencias, tanto de las tecnologías, tendencias del consumidor, las que sean, las necesarias, porque son las que nos indican por qué tengamos que hacer ese cambio. Y eso fue parte de lo que miramos nosotros. Yo empecé a trabajar mi modelo de transformación digital, yo diseñé un modelo de transformación que se llama el modelo GAT en el año 2013. Y alguien me preguntaba, ¿y qué quieres hacer con el modelo? Y yo, que las empresas puedan entender que esto es en toda la organización que se hace la transformación, no es solamente el pedazo de marketing, o no es solamente el pedazo de servicio, sino que yo tengo que empezar por la cultura, luego llegar a un tema de producto, tengo que ser disruptivo, pero si yo tengo ya muy bueno el producto, ¿cómo lo voy a presentar? Entonces un marketing de atracción, cero publicidad, unos canales de venta con la intermediación transformada, unos servicios desde la multicanalidad y desde la omnicanalidad. Y por último los procesos, y eso ahorita me lo preguntaban, Gabriel, ¿por qué de último los procesos? ¿Por qué? Porque yo todavía no sé cuál va a ser la disrupción, y si yo me pongo a transformar procesos sin haber iniciado la otra, pues me va a tocar cambiar y perder todo ese dinero, perder todo ese tiempo. Entonces los procesos a lo último. Y luego viene la tecnología, que es la que me dice, bueno, listo, ahora qué necesito en cada una de esas partes como tecnología. Entonces desde ahí entendimos, o lo entendí yo, que empezar a hacer toda esa transformación. Y como lo decía ahora, esto ha sido un tema muy complicado. Las empresas no han podido entender qué es esto, y que si no lo hacen van a desaparecer, y eso parece un chiste, pero es la verdad. Y parece que las únicas que desaparecen están en otros países y no acá, y eso no es así. Entonces la invitación es, venga, que esto hay que apropiarnos de esta transformación, pero es ya. Excelente. Y cuando hablamos de los retos en Colombia, particularmente una empresa como Alpina, ¿cierto? Después de la experiencia que tú tuviste en grandes compañías de beverage, tiene una geografía y una situación, digamos, en su distribución, tanto geográfica como de infraestructura compleja, ¿cierto? ¿Cómo es afrontar un negocio como el de Alpina en un medio ambiente como el que tienes en Colombia, ¿no? Y cómo la disrupción de alguna manera ha sido tu aliada? A ver, esto de las complejidades que hay en el país, para que se hagan una idea, en Bavaria llegaba alrededor de 350.000 tiendas en todo el país. Cuando el 70% de la infraestructura vial estaba en mal estado en ese momento. No es mucha la diferencia hoy, que ese es un problema que tenemos estructural. Por eso el tema de las 4G es una cosa que es prioritaria. Y en la Andy, la semana pasada, uno de los expositores de Harvard, el tipo decía, por cada peso que se invierte en Colombia en infraestructura, se multiplica por 2.7, luego por favor inviertan. Ese fue como el mensaje que dejó. Nosotros en Alpina llegamos alrededor de 220.000 tiendas, y lo que hicimos, uno de los grandes cambios que hicimos fue, cada tractomula que nosotros tenemos hoy en día tiene alrededor entre 8 y 14 sensores distintos.
a todos esos sensores los estamos midiendo en tiempo real. Eso nos permitió hacer, por ejemplo, que las tractomulas que el cabezote de la tractomula trabaje 24 horas. Tenemos los conductores regados a lo ancho y largo del país. Porque los conductores son como los de los aviones igualito. Cuando cumple el tiempo no puede manejar un minuto más. Eso es parte de la política de la organización. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo y montamos una torre de control que nos cambió drásticamente la manera de hacer logística, sobre todo primaria. En la secundaria venimos trabajando como en esa misma línea para poder, y esto son conversaciones en todas las ciudades. Ustedes imaginan la logística en Bogotá, pasar un carro a la hora pico entre las 9, 11 de la mañana, porque una de las problemáticas que hay con la infraestructura es que, digamos que todos los clientes quieren que les entreguen a la misma hora a todos, lo que es inviable. Entonces son un mundo de negociaciones de, venga, yo le puedo entregar a esta hora, pero por ejemplo le puedo entregar a las 3 de la mañana. ¿Usted estaría dispuesto a que nos reciban a las 3 de la mañana? Y estas han sido unas conversaciones muy interesantes que nos está cambiando el modelo logístico completamente. Pero para nosotros en el tema, desde el punto de vista duro de negocio, el tema de la infraestructura y el tema de la regulación. Esos son dos fuerzas difíciles en Colombia con las que hay que convivir y pues a ver qué vamos a hacer entre todos para darle un giro. Muy interesante, pero en efecto, hemos mencionado tanto cosas que están fuera de nuestro control como aquellas que están en nuestro control, ¿no? Entonces ahora nos vamos a enfocar a algunos cambios. Juan, cuando tú hablas de una industria como la tuya, que tiene las estructuras muy formadas, patrimonios hechos y de pronto te llega un Airbnb, ¿no? Como tú decías. Primero, ¿cuál fue la reacción de la organización cuando eso pasó? Y segundo es, ¿cuál ha sido tu reacción? Vamos a hacer un poquito para que todos podamos ir abundando en los temas. Entonces, cuéntame. En el mundo hotelero, nosotros hace 20 años creamos los primeros cuadros directivos para la tecnología. Fuimos los primeros en traer un PhD de Bélgica para ser el director de tecnología, que junto con el talento colombiano tuvimos la visión en ese momento, finales de los 90, un país acechado por el narcotráfico, la violencia, sin infraestructura vial, complejo. Íbamos a las ferias de turismo y vender Colombia realmente era ser patria. Muchas anécdotas de tirarnos las puertas en la cara a quienes comercializábamos el turismo en nuestro país. Cuando llegaba un punto en la compañía en que dijimos lo que sabemos hacer, la compañía tiene 54 años, llevábamos ya 30 años y teníamos varias franquicias en los 90, tenemos que salir a hacer este oficio en otros países. Tenemos que exportar este tema, pero a duras penas Word y Excel no vamos a poder hacerlo. Y fue donde nos propusimos desarrollar, ser disruptores en el tema del back office, es decir, todo el sistema gerencial que involucra el talento humano. La hotelería tiene un componente supremamente alto de éxito por la matriz comportamental del recurso humano en todas sus escalas. El tema operativo, el tema financiero y el tema del marketing, indudablemente, creamos unos módulos con Data Warehouse que nos permitió hacer un gerenciamiento desde Headquarter hasta las operaciones donde empezamos a exportar como Ecuador, Chile, Perú y hoy en día 11 países. Digamos que eso a luz del huésped o del cliente no era visible, la tecnología no la veía, pero en eficiencia de procesos nosotros arrancamos al revés de muchos, que terminan mirando cuándo tecnifican los procesos. No, nosotros iniciamos, fuimos disruptores en todos los procesos de Guest Satisfaction Index, fundamentalmente con tiempos y movimientos muy claros, desde un check-in, un check-out, hasta una orden de room service. Bien, llegan los disruptores duros, como los que mencionas ahora, y dices, bueno, ¿cómo reaccionamos frente a Airbnb? Hace una década aparecen ellos, y nosotros hace unos 7 años, igual nos fuimos en una feria internacional de turismo, a la Fitur de Madrid, que es la segunda más grande del mundo, y nos fuimos con los tech, y nos fuimos con los financieros, a mirar que el mundo no solamente se marketea con medios tradicionales, sino con medios obviamente ya digitales. Y nos propusimos desarrollar una OTA que es
nada más que una plataforma de compra para poder tener gran parte de nuestro mercado cautivo todavía online. Eso significó pasar de un portal web a 65 páginas web y nos asesoramos con Cornell University y con alta tecnología hotelera y fue un cambio, una transformación total para tener hoy en día una compañía y una organización que funciona como una OTA y paralelamente puedes hacer las conversiones con los canales nuevos que se convirtieron en disruptivos, pero hoy somos aliados de esos canales de distribución. Bien. Y aquí, Gabriel, tú que llevas ya este tiempo en transformación digital y has de hecho creado un modelo. Cuéntanos qué es lo que se puede hacer para prevenir o no te agarren desprevenido, ¿no? En un cambio disruptivo de este tamaño, ¿no? O sea, ¿cómo arrancas tú la innovación? ¿Qué es lo que tú has visto como mejores prácticas de innovación? Sí, Marco, primero... Perdón, también se vale hablar de los errores. Sí, claro, claro. En esto hay errores y hay cosas positivas. Pero yo quiero decir algo antes de contestar el tema de César, que hablaba del tema de la logística. Tuve la posibilidad de reunirme con una empresa, va a ser la empresa más grande de Latinoamérica en logística, y es emprendimiento. Me gusta mucho hablar con los emprendedores porque uno saca muchas ideas. Mire lo que me decían. Les decía, oiga, y este tema de logística, pues ya hay grandes compañías. Y me decían, no, es que nosotros vamos a ser diferentes. Por ejemplo, si a una de las empresas clientes de nosotros les piden un producto en una vereda acá es, digamos, pues en un pueblo, pues vamos a tener caballos para poder llevar el producto. O sea, vamos a llegar hasta ese punto, para que el producto llegue en un día. Y eso es lo que le está faltando a estos países. ¿Por qué Amazon es tan exitoso en los países donde lo puede hacer? Pues porque entrega el producto como es. Entonces ese tema que hablaba César ya empieza a buscarle otra manera. Pensemos desde la oportunidad y no como desde los problemas que tenemos en el país, sino Pero más bien, desde ahí. ahí ya estás hablando de un factor crítico para adelantarte a la innovación. Sí, claro. Pensar desde las posibilidades. Exacto. Entonces, ahora voy a contestar tu pregunta. ¿Cómo lo he hecho? Primero yo creé el modelo, pero el modelo tiene unas metodologías para poder aplicar ese modelo. Una se llama el embudo de valor, una se llama innovación digital y la otra se llama matriz de tendencias. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, y lo mencioné ahora, es en la matriz de tendencias lo que hago es mirar cuáles son las tendencias que hoy me pueden afectar, como en el modelo de negocio. Luego las convierto en una oportunidad. O sea, esa tendencia me puede afectar hoy, pero como si yo cambiara el modelo, me puede ser una oportunidad. Esa es la primera. La segunda, el embudo, lo que dice es, hagamos un journey map de todas, de humano, o sea, cuál es el journey de mi talento, cuál es el journey de mi cultura, producto, cuál es el journey, y luego pasamos a utilizar ya la innovación, la que yo ya no trabajo con design thinking, sino que trabajo con esa, que es I+D, investigo, innovo y desarrollo. Entonces veo las oportunidades que ya empiezo a crear, luego paso a un tema donde digo, una idea solita nunca va a hacer nada, entonces, ¿cómo le genero valor a la idea? ¿Cómo vuelvo esa idea diferente en el mercado? Y luego cómo me impacta la cultura a quien va dirigido, o sea, al consumidor. Para luego pasar a prototipado, luego pasar a desarrollo y entregar al usuario la disrupción total. Eso es más o menos las metodologías. Porque hay un tema, y es que esas metodologías nos ayudan a entender por qué estamos pasando hoy de productos a plataformas. Y ojo, que cuando hablo de plataformas no son plataformas tecnológicas, plataformas. Esta mañana creo que Uber lo mencionó y es como ya Toyota le dice tome $500 millones. ¿Por qué lo está haciendo? Porque cuando yo hablo de plataformas y de ecosistemas, por ejemplo, hoy me decían, oiga, es que los bancos están muertos del miedo con el tema de la fintech. Y es que ¿quién dijo que una fintech tiene la capacidad que tiene un banco? No la tiene ni la va a tener, ni le interesa tenerla. Lo que tiene que hacer el banco es entrar en el ecosistema y ser parte de un ecosistema donde la fintech también lo va a hacer. Y donde la empresa de tecnología con blockchain, con APIs va a hacer. Y una empresa de marketing también lo va a hacer. Y todos dentro del ecosistema van a funcionar. ¿Qué va a poner el banco? Pues su experiencia y su modelo, su modelo que es el que ha funcionado siempre. ¿Qué va a poner la fintech? Va a poner lo que quiera hacer de cara al cliente. Entonces este es un tema donde empezamos a hablar ya de ecosistemas y para llegar a ese ecosistema tengo que empezar a construir desde la cultura y personas. Y eso queda claro, una organización que no trabaje en el tema de culturas y personas difícilmente se va a poder transformar si no tiene el talento adecuado y si su cultura no cambia y sigue pensando de la misma forma que lo ha venido haciendo. Súper, Gabriel. Y vamos a entrar a esa parte después. Aquí, preguntándote, Sebastián, Banco de Bogotá, una institución sólida, profitable, ¿cierto? Parte de un grupo maravilloso y de pronto te dedicas a la innovación. ¡Wow!
Acaban de hablar de cultura, acaban de hablar de innovación. ¿Cómo has llevado tú a cabo desde un mundo de entrepreneurship ahora a convertirte en un corporate entrepreneur? No, yo creo que pues es una transición muy interesante. Yo creo que es una apuesta del banco muy fuerte en términos de cambio. O sea, yo creo que el banco en los últimos 2 años ha hecho lo que no había hecho en términos de transformación en los últimos 140. Y, y realmente es impresionante la velocidad con la que el banco está asumiendo el reto y como el banco se está también apostando a volverse parte del ecosistema y de alguna manera quitarse el ego del banco grande y del banco poderoso frente a todas estas startups y complementando lo que decía Gabriel hace un momento, una de las grandes apuestas del laboratorio digital del banco es volverse el banco detrás de todas las fintechs, por lo menos en el componente del ahorro, por lo menos en el componente de la corresponsabilidad bancaria, que son los dolores que estamos encontrando en todas estas startups que no les permiten crecer. Y la idea tradicional del banco hubiera sido, venga, ¿cómo vamos a permitir que toda esta gente se nos crezca? ¡Qué susto! Pero entendiendo el ecosistema y entendiendo las necesidades del emprendedor, lo que uno ve es que hoy se requieren, muy como decía Gabriel, más plataformas que habiliten, y si el banco puede volverse esa plataforma para el ecosistema fintech, yo creo que va a terminar posicionado muy bien, y ese le va a permitir, pues porque hoy en día, para nosotros, que yo no lo alcancé a explicar, el modelo y el reto grande del banco es, yo creo que se construye como de 2 temas. El primero, tener la data. O sea, nosotros tenemos que volvernos muy fuertes en construir la data que nos permita ofrecerle a los usuarios los productos financieros lo más rápido y fácil posible. Es la experiencia fácil que uno puede entender de por qué un banco tiene que cambiar. Es uno imaginarse en una oficina de un banco y uno sabe ahí de una que todo el banco tiene que cambiar. Porque se demora mucho, porque hay papel, porque los servicios financieros yo creo que de alguna manera que son lo que los usuarios requieren más inmediatamente, son los menos inmediatos. Yo hacía el símil y si McDonald's le entrega a uno una hamburguesa en 40 minutos, ¿por qué el banco no le entrega una tarjeta de crédito a uno en 30 minutos en la casa? Y yo creo que es un poquito por el ego del banco y ese poder que siente que no necesita hacer eso, pero obviamente los usuarios ya cambiaron y nuestra gran apuesta como banco es tratar de transformarnos por completo en eliminar los papeles y eliminar todo el proceso para ser ágiles y responderle al usuario como le responden el resto de industrias antes de que tal vez nos transformen otro. Claro, es que lo que el usuario ya espera que se hace el mejor, el más rápido, con la mejor experiencia y al precio que él quiere. Eso, el precio es súper importante. Yo creo que el otro reto del banco es volverse muy eficiente y que la transformación digital le permita cambiar su estructura de costos para ser competitivo contra la banca del futuro. Excelente. Ahora, César, yo tuve la oportunidad de escucharte en una ponencia anterior y me gustó mucho el cómo tú compartiste alrededor de esa transformación interna en Alpina, desde cómo está conformado el board, cómo tú utilizas talentos diferentes para nutrirte y hacer proyectos como una... O sea, no se imagina uno una torre de control en una empresa que se dedica a la industria en la que tú estás, ¿cierto? Háblanos un poco de cómo ha sido tu rol alrededor de liderar esa transformación en la organización para entonces tener los productos y servicios que tienes afuera. Yo creo que, bueno, eso tiene que ver con el liderazgo de la organización y claramente uno puede tener ideas maravillosas, afuera hay tecnologías, todas las que a uno se le ocurran, porque aquí el límite es la imaginación y más allá, y todo lo que uno considere que se puede hacer, se puede hacer. Ahora, cuando usted baja a la industria, al mundo real, entonces aquí el problema es el EBITDA y punto. El resto de la conversación es cháchara y PowerPoint. Y ese fue para mí como el primer gran golpe cuando empecé a operar. Y logramos hacer unas transformaciones importantes en Alpina. Y miren, pasan cosas tan simples como la mayoría de la gente que está metida en el área de tecnología no conoce el negocio, no habla de negocio, no sabe qué es un EBITDA, no sabe qué es margen bruto, no entienden un P&G. Y empezamos un ejercicio pues muy interesante de cómo socializábamos y cómo nos volvíamos unos partners de la gente de negocio. Hacer cosas tan simples como salir con el vendedor desde las 5 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche, que es lo que hace esta gente todos los días. Y ahí es donde uno dice, miércoles, eso tiene que ver con la empatía. Y tiene que ver con la sensibilidad que uno tiene del otro.
Porque es que cuando uno está en la oficina y uno ve la cosa desde afuera, eso es facilísimo. Y hacer el diagrama y el dibujo y salir a venderlo, esto también. Aquí hay varios culebreros de los amigos míos aquí que tengo, vendedores que son unos monstruos, ¿sí? Pero cuando uno tiene que llegar a ejecutar esto y tiene que empezar a transformar a las personas, la primera gran pregunta que hay detrás de esto es, ¿y yo dónde estoy parado? ¿Yo creo en la transformación o no? ¿Qué va a pasar conmigo en este proceso de transformación? Y lo que estábamos hablando con Marco la vez pasada es, nosotros definimos que era un poco como el proceso de una mariposa, de cuando está en la crisálida y en el momento en que deja de ser un gusano, entra en el estado de crisálida. Ahí lo primero es que no hay reversa. Luego, esto es un proceso que no tiene reversa. O sea, esto no es una cosa que uno arranca como organización y dice, vamos a echar un momentico que esto, no. O sea, esto es como lanzarse al voladero. Y una vez se rompe la crisálida, usted logra ver después de un tiempo que es probablemente doloroso, porque eso es lo que es doloroso, porque los seres humanos no estamos diseñados para cambios tan rápidos, pues es un problema de biología. Si ustedes piensan en los últimos cambios, en los últimos 50 años, han sido a una velocidad descomunal y los que se avecinan van a ser cada vez más rápidos. Por diseño biológico, eso no lo tenemos incorporado simplemente. Entonces, ahí hay una complejidad. Y eso lo que requiere es que la gente todos los días se mire en el espejo y se pregunte, ¿yo por qué voy a trabajar? ¿Yo qué hago en la compañía? ¿Cuál es el valor que yo agrego en la compañía? Y si esa pregunta no nace de cada individuo en la organización, no importa cuánta pinche tecnología ponga yo encima, no va a pasar nada. Una de las cosas, cuando empezamos en el trabajo de innovación dentro de Alpina, lo primero pues fue la barbaridad que hizo mi jefe conmigo, que me dijo, yo era el CIO, estaba a cargo de toda el área de tecnología, y después de que presentamos todo el plan de transformación, arrancamos la ejecución, dejamos todos los planes montados y empezamos, digamos, como el movimiento que empezó a coger inercia, mi jefe me dijo 2 años después, me dijo, oiga, estamos pensando en que usted debería manejar el área de innovación. Y lo primero que yo le dije es, pues yo no tengo ni idea de eso, hermano. Y me dijo, eso es justamente lo que estamos buscando. Porque cuando la gente es tan experta, se empieza a barre con la innovación. Porque cuando una persona de la cual usted es el jefe, llega con las ideas, ¿sí? Como yo soy el jefe y sé tanto, y sé más que todos ustedes, entonces no, eso ya lo hicimos, es que mira mis canas, yo con toda la experiencia que tengo, eso, todas las cosas que hemos hecho en la vida, eso ya lo probamos, eso no funciona. Y eso lo que hace es que es el primer anticuerpo monstruoso que uno tiene en una organización. Eso es una paradoja porque es el conocimiento que era lo que nos había posicionado dentro de las organizaciones. Ahora el conocimiento se empieza a volver un factor que es el enemigo de la innovación en las organizaciones. Y lo que empezó a hacer digamos, dentro del modelo de innovación administrativo que empezamos a desarrollar era cómo realmente nos sacudíamos del status quo. Y pues cuando usted lleva 20 años en la industria, tiene controlado el tema, pues es facilísimo. Pero cuando usted lo ponen en un cargo del cual usted no tiene control, uno se va a dormir intranquilito todas las noches y se levanta intranquilito todos los días. Y eso es justamente lo que estamos buscando que pase en las organizaciones hoy en día. No que la gente viva amargada, pero la gente ya no puede estar echada y confiada en su cargo. Ayer estaba leyendo un artículo de Jeff Bezos que decía que digamos que hay esa cultura del miedo que es un poco rara dentro de las organizaciones. Lo que hay que hacer es preguntarse qué es lo peor que me puede pasar a mí si yo no hago lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el estado en el que yo voy a estar si yo no reconozco cuáles son mis debilidades y hago algo con eso? Y dentro de los grandes cambios que hicimos fue, por ejemplo, la vicepresidenta de talento, la pusimos a manejar operaciones y pues la primera sorprendida fue ella, claramente. Porque pues, ¿dónde está la mayor cantidad de personas en una organización industrial? En el área de operaciones. Y los cambios que han pasado ahí han sido una cosa descomunal, desde el punto de vista de costos y optimizaciones.
porque ella llegó con una frescura a preguntar. Tiene 15 expertos alrededor, con 10, 15 años de experiencia cada uno, pero ella empezó a preguntar con una frescura y empezaron a aparecer una cantidad de cosas que son medio obvias, pero que ya cuando uno tiene tanto expertise no ve. Y obviamente entonces el de operaciones dijo, bueno, ¿y yo qué? Entonces le dijimos, pues hermano, usted que no hace sino quejarse de la venta, pues a vender. Y ahora él se come las uñas y se traga y dice, yo no debía haber dicho esa barbaridad. Y ahora Carlos es el que responde por las ventas en la organización. Entonces, ahora, eso lo empezamos desde el punto de vista de los directivos y arrancamos con toda la organización. Para que se hagan una idea, yo tenía un millennial que trabajaba conmigo, analista de innovación, 23 años. Y hoy y después de un año de trabajar conmigo, le vimos un potencial descomunal, que eso es otra barbaridad en las organizaciones. Ese muchacho, ¿cómo tiene potencial? Pero uno lo deja ahí 10 años. Y el potencial es para sacárselo. El líder es el que coge la gente y la hace florecer. Y lleva a la gente a sus máximos niveles de creatividad, a sus máximos niveles de éxito personal. César, te interrumpo un poquito para que Dale. logremos continuar porque hay mucho material que aprovechar. Me apasiona el tema, entonces por eso No, me la... Ya vi. Yo estuve a punto de empezar a hacer cheerleading, ya sentí así como, bueno. No, pero vamos a ir allí porque ahora vamos a entrar precisamente a esa experiencia. Si somos bien ordenados, que yo sé que sí, ¿cierto? Tenemos 8 minutos con 30 segundos y podemos hacer 2 preguntas para cada uno si somos sharp, ¿vale? Entonces, ese es el reto para que estemos incomoditos, como dijiste que incomoditos, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, la primera que quiero decir es, Juan, cuéntame cuáles son las capacidades y competencias que tú como profesional tuviste que desarrollar o no tenías para poder ser exitoso en el mundo actual. Capacidad de adaptación puede sonar como a lugar común, pero indudablemente los dos factores que mencionaba anteriormente, el hecho de entrar a gerenciar hoteles con comunidades tan disímiles como la isla de San Andrés, con el 80% de comunidad rasta y comunidad afrodescendiente, a tener que operar el hotel Sonesta Posadas del Inca y ser líderes en Puno a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Y que la cultura organizacional y el servicio al cliente sea transversalmente para chilenos, guatemaltecos, colombianos, panameños, caribeños, es un cambio de chip en la vida, claro. Yo le digo a mi gente, hay 3 niveles de gerenciamiento en la organización. ¿Cuál quieres? ¿Quieres ser un gerente local? ¿Quieres ser un gerente nacional? ¿O quieres ser un gerente internacional? Depende de ti, la capacidad de adaptación. Y número 2, indudablemente quemar pestaña, mucha pestaña para ponernos un poquito aquí a tono como con don Sebastián y compañía. No somos ni mucho menos nativos digitales, pero orgullosamente con lo que hemos estudiado, pues ya somos migrantes digitales. Excelente. Gabriel, cuéntanos de esa experiencia, capacidades, competencias, ¿qué es lo que tú crees que es crítico? Sí, a ver, lo primero es la experiencia que yo he ganado en estos años ha sido impresionante. Y experiencia en fallar en unos proyectos y en ser muy, digamos, fortalecer otros. Eso ha sido para mí, o sea, es una de las cosas de las cuales grandes que yo digo que puedo tener en este tema de la transformación. Luego viene un tema del liderazgo. O sea, yo me preparé como líder y me he preocupado mucho desde ahí. Quiero ser un líder disruptivo, quiero ser un líder que mi equipo me siga, pero no me siga porque me tenga que seguir porque sea el líder de ese equipo, sino porque realmente yo le puedo facilitar cosas a ellos. Entre ellos, yo soy de los que pienso que el liderazgo son de 2 temas, desde el conocimiento y el del humano. Tenemos que ser humanos y dar que tramos para humanos y lo otro es el conocimiento. Y ahí viene ese otro punto, y es que la investigación me ha dado a mí absolutamente todo. O sea, yo digo que la persona que hoy en día no investigue, créeme que no va a ser sostenible él como ser humano. ¿Y eso va en qué? Pues anteriormente decíamos que las personas que estudiaban todos los días eran los médicos, que se les tocaba todos los días estudiar. Hoy nos toca a todos estudiar. Mira, yo tengo en el tema de investigación, yo investigo 1:30 diario de lunes a jueves. Viernes no hago investigación, sábado tampoco y domingo saco conclusiones. En ese tema de la investigación, digamos ahora que estoy en el Congreso, pues no he tenido tiempo ni ayer ni hoy, ni creo que mañana lo voy a hacer. Pero de pronto el domingo, cuando ya empiece unos temas que dejé esta semana, que dejé el martes, empiezan a cambiar. Y no, pero ¿cómo así? ¿En 3 días y esto ya empezó a cambiar? Sí, empieza a cambiar. Entonces, eso es una fortaleza. Y lo otro es que he sido una persona
mi primera carrera fue diseñador gráfico. El peor diseñador gráfico que ha tenido Colombia fui yo. Pero me ayudó mucho porque a mí lo que me gustaba era crear. Es más, un profesor un día me dijo, mire Gabriel, definitivamente con usted el diseño no es, pero usted tiene muy buenas ideas. Entonces me ponía al lado de una persona muy buena diseñadora y me ponía para que yo generara las ideas. ¿Y cómo he generado las ideas? Y este es un tip que lo tengo toda la vida. Y es, yo voy en el carro y veo cualquier objeto. Y yo digo, oiga, ¿esto por qué no lo hacen diferente? Entonces empiezo a soñármelo cómo sería diferente. Es más, ayer venía en el avión y yo escribí un artículo semanal a una revista. Y el de esta semana no lo había mandado, entonces me tocó escribir en el avión. Resulta que cuando subí al aeropuerto, de Medellín al aeropuerto, me tocó entrar a la estación de gasolina a echar gasolina porque el carro no tenía. Y me puse a pensar, oiga, eso es un producto commodity. O sea, ¿a quién le importa cuál es la marca de la gasolina? Eso ya es todo igual. Entonces, ¿cómo diferenciar la gasolina? Y yo dije, ¿qué tal uno decir que la marca monta un kit de IoT y le llega usted y le dice, oiga, le voy a conectar este kit de IoT a su carro? Y lo que va a hacer es que le va a medir todos los días usted cómo maneja en una aplicación, le va diciendo, oiga, usted ayer frenó mucho, frene menos, se conecta con Waze y me dice, oiga, ¿y por qué no se va por esta ruta que es más corta? Entonces toda esa data me empieza y al final del mes me dice, oiga, hemos ahorrado 35% de gasolina. Yo volvería a esa estación de gasolina, ahí sí volvería. Entonces, esas son ideas y eso lo va sacando uno de ahí. Y las tiene que tener para poder ser disruptivo en el día a día, si no, no lo vas a hacer. Entonces ha sido como eso que lo he venido haciendo y soy de los que creo que uno no termina de prepararse y por eso lo hago todos los días, prepararme y prepararme. Yo ya no quiero ir a la academia a estudiar, soy sincero, ya no quiero ir a la academia. Me gusta más estar concentrado en lo que puedo hacer desde la investigación, de los libros. Tengo 3 libros que son mis libros, o sea, son mis 3 Biblias que son El arte de la guerra por el tema de estrategia, La estrategia del océano azul por la disrupción, y Liderando desde lo digital, porque me enseña muchas cosas de las matrices de maduración y digital. Y esos 3 libros para mí son, claro, leo otros libros, pero esos son los que siempre tengo. Gracias, Gabriel. Yo voy a abusar un poco de la pregunta contigo, porque a ti lo que te voy a preguntar es, Sebastián, ¿qué tuviste que desarrollar como entrepreneur y llevaste a una organización? ¿Y qué aprendiste de una organización que te faltaba desde el entrepreneur? No, pues digamos, Como el primer profesional, punto ¿no? Personal. bien importante, yo creo que tantos golpes me di en mercado que le perdí el miedo a las cosas. O sea, yo creo que hoy en día a mí no me da miedo enfrentarme con cualquiera, a mí no me da miedo que me echen del banco y yo creo que yo vivo con esa tranquilidad todo el tiempo y yo creo que eso Tu jefe, es ¿no? súper, qué pena, no, mentira, no, Es buen muchacho, es buen muchacho. no, y es toda la invitación que yo estoy tratando de hacerle al banco todo el tiempo y es, tomemos decisiones, nos hemos equivocado ya en estos 3 meses bastante, pero pues si no nos equivocamos muy rápido y muchas veces, que ya suena como historia gastada, pues no vamos a lograr hacer nada diferente que rompa modelos y eso creo que ha sido como lo que más le estoy agregando ahorita al banco porque definitivamente uno, y pues parecía la historia que decía César de, uno entra a los temas y todo el mundo, no, es que eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Todo se puede hacer. Entonces yo me peleo con riesgo un día, con tecnología el otro día y creo que ese tipo de conversaciones y ese tipo de agresividades son valiosas y relevantes para las organizaciones hoy en día. Y el banco que he aprendido, pues es que las marcas valen mucho. Pues dentro de muchísimas cosas, uno de los temas más relevantes y difíciles de crear un emprendimiento es construir una marca. Y cuando hoy en digital uno sale a mercadear un producto, definitivamente el esfuerzo es inmenso porque la gente todavía no confía en tu producto y todavía no sabe lo que tú tienes. Y la marca que tiene una empresa con el legado como el Banco Bogotá o como cualquiera de estas, tiene un poder sobre la mesa y hay que cuidarla de una manera que también hay que ser como respetuoso y cuidadosa con ella porque te da una escala que no te dan otras cosas. Te abre las puertas, ¿cierto? Grandioso. César, de tu lado. A ver, yo quisiera decir 2 cosas y es, yo creo que la gran complejidad que tienen las organizaciones hoy es la manera en que estamos acostumbrados a trabajar y nos ha faltado humildad. Yo creo que una de las cosas que me ha tocado aprender, pero a golpe, porque la única manera de poder trabajar en equipo es ser humilde. La manera de trabajar con gente que sabe 100 veces más de lo que uno sabe es ser humilde, no hay más. Y la única manera de oír a los millennials es ser humilde.
porque como les importan 30 centavos el rol, ellos ven persona.rol, ellos no ven rol.persona, que estoy de acuerdo con Sebas, eso es lo que pasa normalmente, es el drama que vivimos en las organizaciones. Cuando uno logra cambiar esa ecuación, las conversaciones son distintísimas. Y lo otro es ser inquieto. Ser inquieto. Hay que leer revistas distintas, hay que leer literatura distinta, hay que revisar la historia, hay que leer ciencia ficción, hay que conversar con gente distinta a uno. Hay que sentarse a tomarse un trago con un filósofo, con un sociólogo, con un psicólogo. Todos tienen una vista distinta del problema que uno tiene. Y es una maravilla lo que uno puede hacer simplemente cuando desde la humildad usted permite que más personas entren en la ecuación en donde uno está enredado. Ese para nosotros ha sido un viaje muy interesante en la compañía. Maravilloso. Bueno, pues ya salió un mensaje gigante aquí que ustedes no ven, pero yo dice Time's Up. Pero yo no sé hablar inglés. Entonces, no, yo creo que por eso tienen esto acá, ¿no? Si te pasas más de 3 minutos, caput. Pero bueno, en verdad ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, ha sido un placer conversar y aprender de ustedes. Yo creo que de lo que hemos compartido aquí, hay muchas cosas que rescatar y cada uno de ustedes se va a llevar un mensaje diferente, pero si yo pudiera hacer, no puedo hacer una síntesis, porque la verdad es que hay muchos conceptos manejados, pero sí podría decir, primero vimos que la transformación digital es algo que está, aunque tú no estés. Listo. Entonces tú decides, o eres un rompeolas o fluyes con la ola, ¿cierto? Pero el punto es, la transformación está, aunque no estés. Segundo es, hay un tema de proceso, hay un tema de producto, hay una parte de servicios, hay una parte de tecnología, pero pareciera que en las diferentes experiencias de este panel se habló la cultura y el talento. La cultura y el talento. Y me encantó porque una parte mexicano que sí entendí fue lo de pinche, ¿no? Y entonces quiero decir, ahí dije, ahora sí estoy entendiendo la conversación, ¿cierto? Pero es cierto, realmente es cultura, es talento y actitud. Porque aquí se habló de humildad, se habló de pensar diferente, se habló de ser creativos, etc. Y esto ya es un poco más de mi aportación, es decir, cuando uno piensa que aproximadamente 700 profesiones en el mundo en los próximos 20 años van a ser prácticamente desplazadas, no completamente desplazadas, pero prácticamente desplazadas en el advenimiento de la inteligencia artificial, el deep learning, machine learning y la aplicación a la robótica, tú te pones a pensar entonces, ¿qué es lo que debería estar hoy preparando Colombia como talento para el futuro? Y muchas de las cualidades que la gente que está aquí hoy compartió es gente que sea multidisciplinaria. Tú hablaste de algo que es multicultural. Hablaron de gente que tenga capacidad de ser creativa, de tomar riesgos, de no temer equivocarse, de romper las barreras de la jerarquía para privilegiar la oportunidad. Gente que logre ver más allá de la data, porque hay gente que piensa que la inteligencia artificial entonces es ética y es omnipotente y cuidado. No deja de ser como cualquier sistema, desde los primeros que tuvimos de tarjetas picadas. Así es, si tú le metes basura a un sistema, lo único que vas a hacer es que vas a tener basura, pero 1.000.000 de veces más rápido. Entonces, la data que tú le metes a un sistema inteligente va a sesgar las decisiones que tome ese sistema. Si tú le dices que ser colombiano es bueno, va a pensar que cualquier colombiano es bueno, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir es, la oportunidad del talento humano va hacia esa parte. Y pues mientras tanto, ojalá y todos se embarquen en esta aventura, tomen riesgos y estén también preparados para las sorpresas y sepan reaccionar y adaptarse rápidamente. Marcos, yo quiero como dejar un titular, hagamos de cuenta que un titular de un periódico, y es, la transformación digital no es moda, es un tema de sostenibilidad. Maravilloso. Pues ya lo tienen. Muchas gracias a todos.